Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas que están aquí en la radio exclusiva 103.7 FM. Que Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Es para nosotros un placer, un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta noche de martes. Este martes aquí fresco en Santiago del Estero, martes 18 de junio del año 2024. Noche fresca, noche fría, y está haciendo más o menos unos 19, 20 grados. Está fresquito aquí en Santiago del Estero. Bueno, estamos contentos de poder saludarlos nuevamente y estamos por supuesto aquí en la radio exclusiva 103.7 FM, estamos transmitiendo en vivo y quiero recordarle que ustedes si no pueden sintonizar en vivo este programa o que está llegando ahora o quizás llegue después del programa, recuerde que puede visitarnos en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Sí, ahí estamos subiendo todas las transmisiones 24, 48 horas después de haber transmitido en vivo. Subimos ahí toda la temática que estamos desarrollando en la radio. Al mismo tiempo estamos agradecidos con el Señor porque ya desde hace pocos días estamos transmitiendo en vivo, ya directamente desde el canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Estamos haciendo algunas transmisiones con temáticas teológicas, doctrinales. Estamos tratando temas de interés, así que también puede enriquecerse de todo ese contenido que estamos subiendo allí de manera directa en las transmisiones en vivo. Pero para que pueda disfrutar este material y no perderse nada de lo que subimos, suscríbase a nuestro canal, dele clic en like y active la campanita de notificaciones para que usted pueda tener acceso a todo el contenido que allí estamos subiendo. Bueno, hoy vamos a estar desarrollando un tema de reflexión, un tema de opinión acerca de la iglesia políticamente correcta, ¿sí? La iglesia políticamente correcta. Y para poder llegar a este punto, vamos a desarrollar un tema que no es menos complejo, que es el tema del ecumenismo, ¿no? Muchas personas en el ámbito religioso hablan de este tema del ecumenismo y voy a de, utilizar como base de nuestro desarrollo de esta noche un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 17, ¿no? Que es la oración de Jesús por sus discípulos. Pero antes de irnos a la palabra del Señor, yo quiero explicarte un poco cómo puedes comunicarte con nosotros a través de la radio exclusiva. Puedes intervenir en tus opiniones, comentarios. ¿Quieres hacernos alguna pregunta, algo que quieras comentarnos? Puedes hacerlo al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. A través de estos números de contacto puedes comunicarte con nosotros. El último número que dictamos es el WhatsApp. Ahí puedes mandarnos tus comentarios, tus opiniones, pensamientos, preguntas, pedidos de oración, todo lo que quieras compartir con nosotros directamente allí por esa vía de WhatsApp, ¿no? Bien, voy a aprovechar ahora para explicar un poco sobre lo que es el tema del ecumenismo, ¿no? Y cómo se llegó a este tema de la iglesia políticamente correcta, porque es un tema que es bastante dañino y es necesario que nosotros no perdamos de vista los principios de nuestras convicciones, los principios de nuestras convicciones que están basados en la palabra de Dios. Muchas veces, o mejor dicho, desde hace muchos años, y cada vez que se entabla una conversación con un grupo de personas, bien sea en un medio de comunicación público, privado o donde sea, y se va a tratar un tema de interés social, siempre se está procurando tener cuidado con el lenguaje últimamente, ¿no? Nunca ha habido tanto cuidado respecto al tema del lenguaje por temor a que alguien se ofenda, ¿no? Por temor a que alguien se sienta ofendido, se sienta quizás maltratado, insultado y se sienta mal, ¿no? Y muchos conductores de radio y televisión pues tratan de cuidar el lenguaje y tratan de cuidar más que todo el lenguaje, no porque vayan a decir palabras soeces, sino porque quizás algún punto de su convicción, bien sea política, bien sea religiosa o bien sea de la que sea, trate de no denigrar al otro, ¿no? Aunque eso en política casi nunca se ve porque siempre la adversidad política, la naturaleza de la discusión política se basa también en descalificar al contrario, ¿no? Al que piensa distinto a mí. Pero cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de las verdades espirituales que encierra el cristianismo, que es la verdad, cuando hablamos de eso, muchas veces se ha tratado poco a poco, ¿no? No digo que haya habido un esfuerzo tremendo en esto, pero sí se está notando que
especialmente en los países del norte, ¿no? Norteamérica, Canadá, esos países así donde se está tratando de aminorar la predicación evangélica en las calles o en las iglesias, que no hablen en contra, por ejemplo, de la comunidad LGBTQ, por decir algo, ¿no? Tratando de censurar todas las cosas que los cristianos tenemos que decir respecto a ese tema, ¿no? Y se trata de imponer la ideología de este grupo y de otras comunidades por encima de los principios tradicionales del cristianismo, ¿no? Entonces, tratamos de evitar que los cristianos hablen o expresen lo que tienen que decir respecto a este tema, pero al mismo tiempo los callamos para que escuchen lo que otros tienen que decir en contra de eso, ¿no? Entonces, yo quería desarrollar este tema aquí de la política, de la iglesia políticamente correcta, porque la iglesia se está envenenando por dentro de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces cada vez estamos aminorando más el discurso teológico de las verdades cristianas bíblicas, con el propósito de no ofender a nadie, ¿no? Mira, te voy a decir algo. Nosotros cuando estamos teniendo alguna conversación de cualquier naturaleza, no sea de naturaleza política, social, eh, cristiana, de cualquier tema que vayamos a hablar, corremos el riesgo de que choquemos con nuestras opiniones. ¿Por qué? Porque somos personas que pensamos distintos, somos personas que desarrollamos, tenemos culturas y crianzas distintas y por ende podemos tener una aproximación a unos temas que son totalmente opuestos, ¿no? Las posturas pueden ser opuestas. Y esto trae como consecuencia que la otra persona se sienta mal porque probablemente la persona, si tiene una madurez suficiente, va a poder recibir el punto de vista contrario a sus convicciones y va a poder sacar lo bueno y desechar lo malo. Mientras que la mayoría de las personas le han dado mucha más prioridad a sus sentimientos y emociones que a la razón. Por ende, si lo que la persona contraria o contrario a mi pensamiento está desarrollando y eso me puede afectar a mí mis sentimientos, yo priorizo mis sentimientos y mis emociones antes que la razón. Y ahí es donde yo quiero llegar en este punto, ¿no? Porque usted se preguntará, ¿qué tiene que ver todo esto con el ecumenismo? ¿No? Ya voy a ir para allá, pero quería entrar de lleno en el tema, porque es un tema muy complejo y en el poco tiempo que tenemos para desarrollarlo, quiero sacarle toda la sustancia, todo el jugo a este tema, ¿no? Porque no hay nada más amoroso que decir la verdad. La verdad duele, sí, duele mucho a veces cuando la escuchamos, duele mucho cuando la verdad se trata de apuntarnos a nosotros, de confrontar nuestras vidas, pero después la verdad se convierte en algo que nosotros anhelamos porque ella nos permite ver la realidad tal cual como es. A nadie nos gusta vivir en un mundo de mentiras, a nadie le gusta ilusionarse con una mentira, porque en el fondo sabe que la mentira no es más que una falsedad que te hace sentir contento o feliz por un momento, pero que después tendrás que pagar el precio de esa mentira, ¿no? Mientras que la verdad te puede hacer sentir mal por un instante, pero te ha corregido siempre y te mantiene por la senda que Dios quiere que camines, ¿no? Por la senda que Dios quiere que andemos. Porque nosotros cuando nos desligamos de la verdad es donde empieza el dolor. Por eso la verdad duele, porque nos desligamos de ella. Y cuando nos las dicen, ahí entonces empezamos a sufrir, ¿no? Ahí es donde empieza el sufrimiento como tal. Por ende, yo creo que es importante que la iglesia no puede claudicar a sus principios de fe, no puede claudicar a sus convicciones, porque la predicación bíblica va a seguir siendo la misma. Si nosotros mutilamos o censuramos el mensaje cristiano a una sociedad perversa que se está perdiendo, que se está desmoralizando, que se está demorando, ¿dónde va a encontrar esperanza si no es en la santidad de las Sagradas Escrituras? Y si nosotros adulteramos el mensaje de las Sagradas Escrituras con el fin de hacer sentir bien a otra persona, no estamos ayudando a esa persona, la estamos consolando o poniéndole un pañito de agua para que siga en un estilo de vida que le está ocasionando daño y problemas en su diario vivir, en su cotidianidad, ¿no? Entonces, en este mismo espíritu de cosas que vinieron ocurriendo en la primera mitad del siglo pasado, empieza lo que es el ecumenismo, ¿no? Y el ecumenismo no es más que el intento de las confesiones cristianas en ser una, unificarse, ¿no? Esto, por supuesto, fue una iniciativa de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Que intentó llevar el diálogo cristiano a un nuevo nivel de manera que pudieran conciliar sus diferencias lo más rápido posible, lo más, digamos, lo más pacíficamente posible y que al mismo tiempo todos ellos compartieran en común las verdades que todos compartimos en común en el cristianismo. Por ejemplo, que Cristo es Dios, Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Eso lo creemos prácticamente la gran mayoría de todas las confesiones cristianas, por no decir algunas otras que no creen estas cosas. Pero ellos querían enfatizar un poco el, el, la,
esta verdad en común y ir dejando de lado las diferencias doctrinales que pueden ser denominadas diferencias de segundo orden para algunos o diferencias esenciales para otros, ¿no? Y de hecho, diferencias tan esenciales que fueron lo que provocaron dichas divisiones, ¿no? Pero la palabra ecuménico o ecumenismo viene de la palabra, de una palabra griega que significa todo el mundo habitable, todo el mundo habitado, todo lo que corresponde al mundo conocido, ¿no? Y algunos autores romanos, por ejemplo, Plinio el Joven, si no me equivoco, si no me falla la memoria, utilizaba este término para referirse a todo el territorio conocido por el Imperio Romano, ¿no? Porque en aquel entonces el Imperio Romano era la civilización y todo el mundo conocido del Imperio Romano pues era ese mundo civilizado, el que había sido conquistado por la fuerza. Hemos hablado aquí en otros programas acerca de todo lo que hizo el Imperio Romano en el mundo cristiano, ¿no? En la iglesia, pero hoy a nivel secular prácticamente se dice todo esto, ¿no? Se comenta que la palabra ecuménico tiene que ver con eso. Entonces se le da una nueva connotación cuando adquiere este sentido religioso de que el ecumenismo entonces viene para abarcar la unión de las distintas confesiones cristianas a fin de que se unifiquen en una super mega iglesia cristiana única y puedan dirimir sus diferencias ya no de la forma en que antes la dirimían, que hubo mucha violencia, mucha persecución, mucho asesinato, muchas cosas dentro de la institucionalidad católica romana, pero que después de eso intentó por fuerzas diplomáticas, por así decirlo, de volver a rescatar a todas esas confesiones cristianas que se habían separado de la línea doctrinal y de los abusos que se estaban manejando, especialmente en la era de la Reforma Protestante, ¿no? En el siglo XVI. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto, no? Después del año 1960, con la llegada del Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II marcó un hito de un antes y un después en la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué lo digo? Porque ahí en el Concilio Vaticano II se intentó incluir no solamente confesiones protestantes como dentro del seno de la Iglesia, sino también confesiones abrahámicas, como en el caso de lo que es el Islam, ¿no? Se acogió al Islam como si fuesen verdaderamente parte del pueblo de Dios, ¿no? Imagínense lo tremendo que es esto, ¿no? Este Concilio Vaticano II trató de reconciliar todo eso y hacer frente a la modernidad, ¿no? A los tiempos modernos, los tiempos que estamos viviendo. Entonces uno podría preguntarse lo siguiente con todo este análisis que acabo de hacer de manera introductoria. ¿Será bueno y positivo que nos tengamos que unir a grupos y instituciones que tienen las manos manchadas de sangre, que no se han arrepentido de sus pecados, que andan tratando de imponer sus creencias a la fuerza, a través de las opresiones, de todo lo que se vivió, y en nombre del amor? ¿O realmente debemos dejar que la Biblia, que es la palabra de Dios, porque si es la palabra de Dios no puede haber palabra superior a esta, sea la que realmente nos dé las directrices para poder caminar en unidad, ¿no? Por ahí alguien dijo alguna vez, es mejor estar separados por la verdad que unidos por el error. Entonces, si nosotros nos unimos en el error, aceptando cosas que ellos durante muchísimos siglos han mantenido como vigentes, como verdades propias de ellos, ¿cómo podríamos nosotros unirnos en este sentido para poder ir por aquel mundo que se está perdiendo, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, yo quiero pasar a explicar ahora uno de los textos que normalmente se utiliza para defender esta postura ecuménica, ¿no? Porque el ecumenismo quiere vestirse como de buena gente, de diplomático, de que todos somos lindos, de que todo es bonito, venga. Y la verdad que yo no tengo ningún pensamiento negativo en contra de que pensemos que la unidad es necesaria, ¿no? Pero tenemos que entender que dentro de la unidad va a haber diversidad. Va a haber diversidad y por nuestra propia naturaleza humana es imposible que todos seamos uniformes. Dado que todos nosotros tenemos una forma de adorar a Dios distinta, hablamos de Dios de manera distinta, la palabra de Dios trata con nuestras vidas de manera distinta. Entonces, como cuerpo, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir en una unidad que respete la diversidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo primordial. Pero si nosotros nos vamos a unir a una institución o a un cuerpo o a una prédica que quiera abrazar el pecado del mundo para poder llevarse bien o seguir subsistiendo, estamos claudicando a los principios cristianos que nos delegaron nuestros primeros padres cristianos en la era primitiva. Aquí hemos hablado nosotros en este programa, cuando estuvimos haciendo la serie histórica de las persecuciones contra los cristianos, cuando estuvimos tratando el programa de la persecución de los emperadores romanos, ese tiempo fue bastante crítico,
porque a los cristianos en ese momento se les condenaba a muerte si ellos no rechazaban la fe en Cristo y adoraban al emperador como un ser divino. Entonces los cristianos tenían que elegir o perder la vida por Cristo o mantener la vida, esta vida, en favor de esa idolatría o de esa blasfemia que es tratar a los emperadores romanos como dioses, ¿no? Durante ese tiempo, un tiempo bastante particular. Hoy en día, ¿será que nosotros tenemos ese mismo valor, esa misma fe? ¿Será que llevamos a Cristo a las calles solo como un ente religioso, conciliador, sin que la gente se preocupe por cambiar su forma de vivir, sino que la gente siga en sus mismos pecados, sus mismos vicios, sus mismas cosas? Entonces, esa es la comunión que debemos tener nosotros en el ecumenismo. El ecumenismo busca unir a los cristianos, ¿para qué? Para entrar en esa modernidad, en esa sociedad políticamente correcta. ¿Cuál debe ser el papel de la iglesia en tiempos como estos, ¿no? Porque cualquiera que me está escuchando ahora podría pensar que yo estoy abogando por una división y que estemos peleando siempre y que nunca nos unamos porque la unidad es buena. No, no siempre la unidad es buena. ¿La unidad es buena en qué sentido? ¿En qué sentido es buena la unidad? Porque si la unidad lo que busca es que claudiquemos a nuestros principios de fe, a nuestras convicciones bíblicas, entonces la unidad nos va a llevar por un despeñadero. La unidad nos va a llevar por un desastre. Entonces lo que vamos a querer decirle a la gente es, sí, tú estás bien, tu vida está bien, Cristo te ama, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y vamos a pasar los principios de la fe bíblica, la vamos a pasar como un trapo de piso, lamentablemente, ¿no? Como un trapo inmundo. Cuando la palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para poder caminar con Cristo como Él espera que nosotros caminemos. Yo entiendo que muchas veces estas comunidades que durante siglos han sido menospreciadas, han sido disminuidas, han sido maltratadas, han sido invisibilizadas, eso es posible entenderlo y que ahora estén sedientas de atención, tanto que los medios de comunicación están atiborrados de todas estas cosas y de no decir nada en contra del otro que se sienta mal, en utilizar los pronombres personales que la persona prefiera según su orientación sexual y todas estas cosas, ¿no? Desnaturalizando el idioma español y todo esto, ¿no? Reduciendo la identidad de una persona solamente a su orientación sexual, ¿no? Esto es algo muy triste, ¿no? Es algo muy triste. Pero yo no quiero hacer solamente énfasis en eso, quiero hacer énfasis en otros aspectos donde también la gente pretende conciliar a la iglesia como un tema religioso más y es uno de los aspectos más de su vida, ¿no? Mientras que cuando no entendamos que Dios está interesado en todos los aspectos de nuestra vida, vamos a seguir caminando en esa forma, en esa espiral descendente hacia la inmoralidad y hacia la destrucción espiritual, ¿no? Entonces, el verso que quiero leer está en Juan 17. Juan capítulo 17, verso 20, dice así la palabra de Dios, la leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es un texto maravilloso, hermosísimo, y que muchas veces la gente lo malinterpreta tratando de entender que todos tenemos que ser uno en uniformidad, o sea, que tenemos que ser uno bajo una institucionalidad única que nos diga cómo pensar, cómo hablar, cómo adorar y cómo predicar, ¿no? Entonces ahí es donde falla la cuestión, ¿no? Si usted ha leído todo el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que hay diversidad en las iglesias, ¿no? O sea, hay diversidad en las regiones donde la iglesia fue plantada por los primeros cristianos, los primeros apóstoles, los que verdaderamente se encargaron de llevar el Evangelio de Jesucristo por Jerusalén, Judea y todos los demás rincones hasta donde pudieron llegar en el Asia Menor, pero llevaron siempre la pasión de predicar a un Cristo que transforma las vidas, un Cristo que transforma la forma de pensar. Ejemplos tenemos de ellos. Tenemos al propio apóstol Pedro, tenemos al apóstol Pablo, tenemos a todos los grandes personajes bíblicos del Nuevo Testamento que en definitiva nos legaron un gran ejemplo sobre cómo penetrar en un mundo que está caído, un mundo que está desmoralizado, un mundo que se desmorona dentro de su propia sociedad y que ahí pues la luz de Cristo ilumina y puede llegar a transformar las cosas para bien, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido en este tiempo moderno es que el cristianismo ha quedado delegado a una simple religiosidad, a una espiritualidad muerta, ha quedado relegado ahí a simplemente un aspecto más de la vida de la sociedad, ¿no? Entonces ahí es donde fallamos nosotros y empezamos a claudicar, porque si hacemos eso, no vamos a poder hacer frente a los nuevos desafíos de los tiempos modernos, que son personas con estas clases de confusiones, que son personas que se sienten ofendidas porque les decimos
qué cosa está bien y qué cosa está mal, cuál es el estándar que estamos utilizando. Entonces por ahí la gente empieza a censurar, no, yo no quiero escuchar lo que tú me digas que lo que yo estoy haciendo está mal. El adicto al alcohol o a las drogas no quiere que no quiere que le digan que lo que está haciendo está mal, hasta que cae bajo y reconoce que está haciéndose daño a sí mismo o a sí misma. Entonces ahí ya quizás es demasiado tarde, ¿no? Entonces yo creo que la misericordia y la gracia de Dios mediante este pasaje nos está diciendo que tenemos que ser uno en Cristo, ¿no? Y que la diversidad que tenemos nosotros, los distintos dones, los distintos talentos que Dios nos ha dado, debemos utilizarlo en favor de que el mundo crea, para que el mundo crea que Cristo y el poder de Cristo es real y puede transformar verdaderamente las vidas, puede complementar las vidas. La gente anda buscando por ahí en otras religiones, en otros movimientos y otras cosas, anda buscando llenar ese vacío, ¿no? Ese vacío que solamente lo llena Dios. Y la iglesia políticamente correcta, ¿cuál es entonces? La iglesia que acepta que la modernidad cambie la liturgia, cambie la predicación, cambie los principios bíblicos, cambie la forma en que nosotros tenemos que dirigirnos los unos con los otros y que ya no haya más denuncia de pecado, que no haya más corrección, que no haya disciplina, que no se respete nada, que cada quien viva a Dios a su propia manera. Entonces, estas son las cosas que realmente nos debe preocupar, ¿no? Y que una de las cosas de la políticamente correcta, de la iglesia políticamente correcta, es hacernos creer que lo que estamos haciendo está bien. Que hacer sentir bien a una persona solo porque no queremos decirle la verdad, eso está bien. Entonces, cuando cambiamos lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno, empieza entonces esta distorsión de la verdad. Y entonces estamos contribuyendo a que la iglesia vaya perdiendo su esencia. Y hay un texto increíble, increíble no, más bien maravilloso, que me viene ahora a la mente, que es cuando Jesús dice que somos la sal del mundo. Y si la sal se volviera insípida, ¿con qué sazonará? La sal tiene dos propiedades, ¿no? Una es de dar sabor y otra es de conservación, de preservación, ¿no? Y cuando Jesús utiliza este texto para decirle a los discípulos, ustedes son la sal del mundo, siempre está diciendo que la gracia de las palabras que son dichas por nosotros por medio de la predicación del Evangelio, le da gracia al mundo, le da sabor a las cosas, ¿no? Y también preserva, estamos para preservar las palabras de Cristo a las personas que necesitan oír el Evangelio, ¿no? Entonces, cuando la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonará? No es una pregunta que hoy nos podríamos hacer. Si la iglesia políticamente correcta es una sal insípida, ¿cómo podemos rescatarla? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál va a ser el árbitro de la verdad en medio de una sociedad que está en oscuridad, en tinieblas? ¿Cómo podríamos nosotros determinar si alguien que no está dando el ejemplo de lo que predica pronto se va a convertir en un árbitro de la verdad? ¿Cómo podría esa persona convertirse en árbitro de la verdad? Entonces el ecumenismo busca apagar esto. El espíritu del ecumenismo es apagar esta verdad. Nosotros, por más bonito que suene unirnos, tenemos que reconocer que no podemos claudicar a nuestros principios de fe. Porque el hacerlo, entonces sería predicar un cristianismo que no está en la palabra de Dios. Yo con todo respeto lo digo, yo sostengo que ciertamente la unidad es necesaria, pero sin claudicar a nuestros principios bíblicos. Porque el claudicar a los principios bíblicos significa entonces llevar nuestro propio estilo de vida acorde a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia nos ama, el Dios de la Biblia quiere que nosotros estemos bien, el Dios de la Biblia quiere que corrijamos lo que está mal, lo que nos hace daño, para que podamos tener una relación fructífera de padre a hijo con Él. Esa es la verdadera intención de esto. Entonces, este tema que normalmente ya tiene años ya, tiene bastantes años ya, que se está procurando hacer, ha traído como consecuencia el desliz de algunos cantantes famosos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Jesús Adrián Romero, que la verdad que yo soy uno de los que ama mucho su música, porque entiendo que la verdad es una persona que tiene mucho para dar en la música, ha dado muchísimo en la música cristiana, y bueno, lamentablemente como consecuencia de estos movimientos ecuménicos, por ahí se distorsionan un poco las cosas y no se dan cuenta de la magnitud de la influencia que ellos tienen. Cuando ellos dicen algo, tienen millones y millones de seguidores que consumen lo que ellos dicen, y por ahí es peligroso cuando no estamos bien firmes, que cuando estamos defendiendo ciertas verdades bíblicas, la digamos a otros seguidores y ellos la tomen como cierta y estemos llevando a gran parte de las personas al error, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y totalmente responsables con las cosas que hacemos cuando tenemos cierta influencia sobre la gente, ¿no? Entonces nosotros, a medida que vayamos dándonos cuenta que no hay nada más amoroso que la verdad, que no hay nada más amoroso que la corrección, ahí vamos a empezar a entender la verdadera unidad de la fe. La verdadera unidad de la fe radica ahí. Por otro lado, cuando Jesús estaba diciendo,
Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, no es que ellos sean una sola persona, ahí hay dos personas. O sea, que bien podría ser que podemos pensar quizás distinto en una doctrina que no estemos de acuerdo, pero hay algo en común que tenemos, que es el Evangelio de Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que eso nos puede impulsar y ser motivo suficiente para ir a llevar el Evangelio a donde está la necesidad, donde hay gente que sufre, donde hay gente que necesita una palabra de aliento, donde hay gente que necesita verdaderamente acobijarse a esas palabras esperanzadoras de Jesús. Hay dos personas allí, Padre e Hijo son dos personas distintas. La Santísima Trinidad, que todos los cristianos creemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabemos que son tres personas distintas y la unidad puede ser de esa distinción. Nosotros podemos ser diversos en estos sentidos, en este aspecto, pero que somos un solo cuerpo en lo invisible, en el cuerpo místico de Cristo que representa la iglesia, ¿no? Y ahí es donde debemos ir, por aquellos que sufren, por aquellos que están necesitando una palabra de aliento, ¿no? No prostituir la fe que tanto le ha costado a muchos cristianos sangre, sus lágrimas, ¿no? Cuando el Evangelio llega a nosotros y hoy tenemos la Biblia, podemos meditar con libertad, nadie nos dice nada, deberíamos poder tener eso como un privilegio de parte de Dios, ¿no? No tratar de censurarla, porque nuestras emociones son engañosas. La Biblia dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová, conoces que escudriñas todo, ¿no? Entonces ahí realmente la palabra de Dios se convierte en nuestro faro, en lámpara a nuestros pies. Ahí es donde verdaderamente tenemos que analizar esto. Y la gente que está necesitando conocer realmente a Dios, no predicar a ese Dios religioso que nos hemos heredado de mucho tiempo, de este esqueleto cultural que fue el catolicismo romano durante tantos siglos y que lo sigue siendo, sino básicamente el cristianismo bíblico práctico de la palabra de Dios, la que pueda transformar la vida de la persona, la que pueda darle la identidad que esa persona necesita. Bien, ya estamos llegando ya a la primera pausa del programa, pero quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros, mándanos tus comentarios, tus opiniones, llámanos para que salgas en vivo, podamos intercambiar opiniones acá. Puedes llamarnos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí mándanos tus comentarios, tus opiniones, agradecimientos, saludos o pedidos de oración que gustosamente lo vamos a recibir. Bueno, vamos a la primera pausa y ya venimos con más. Amigos y amigas, ya estamos en la segunda parte de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos discutiendo un tema bastante interesante sobre el ecumenismo en la iglesia políticamente correcta. Pero si quieres comunicarte con nosotros, hacernos llegar tus comentarios, tus opiniones, tus preguntas, puedes hacerlo llamándonos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí en este último número puedes mandarnos tu mensaje, tus comentarios, tus opiniones, incluso tus pedidos de oración. Nos encantaría orar por ti, orar por los tuyos, orar por tu familia y por supuesto sigamos creciendo juntos en la unidad del Espíritu, llenándonos de Cristo Jesús gracias al poder de su palabra, ¿no? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bien, entonces habíamos desarrollado un poco lo que es el tema del ecumenismo y habiendo desarrollado también el tema de la iglesia políticamente correcta, las implicaciones de lo que significa que la iglesia claudica sus principios de fe respecto a aceptar la modernidad y cómo priorizamos las emociones y sentimientos por encima de la razón, ¿no? Habiendo dicho esto, yo quiero también enfatizar algo que es fundamental, ¿no? Los líderes cristianos tienen que decidir si quieren enseñar la verdad y pagar el precio de la verdad, ¿no? Porque ¿qué significa esto? Muchas veces nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y llegamos a un punto que nos confronta nuestra vida, ¿no? Confronta quizá nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Y muchas veces decimos, no, esto no me puede estar hablando a mí, no, este texto bíblico quizás no se refiere a mí, no, esta palabra se refiere a otra persona, se refiere a otro modo de vida, pero cuando Dios tiene esa particularidad tan especial de hablarnos a través de la Biblia, a través de su palabra, ¿no? Y lo hace a través de un texto que quizás sea incómodo para nosotros, lo que deberíamos hacer es respirar y reflexionar sobre ese texto, ¿no? Porque ese texto nos quiere decir algo, nos quiere llamar la atención sobre algo y lo hace en pro de nuestro propio crecimiento, ¿no? Dios nunca va a querer algo para nuestro mal. Dios siempre va a querer todo para nuestro bien. Aún más allá cuando nuestras emociones heridas, nuestra cultura errada, nuestros sentimientos equivocados, nuestros pensamientos equivocados puedan llevarnos a hacer creer algo que no es, ¿no? Esto es normal, esto es común. Muchas veces la ignorancia es atrevida y nos ayuda
a conducirnos por un camino que es bastante oscuro y que después para poder tener una iluminación de ese camino y que Dios pueda sacarnos de ahí, vamos a necesitar de su misericordia y su gracia, ¿no? De hecho, Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final son caminos de muerte, ¿no? Al hombre le puede parecer correcto quizás esto que es respetar las emociones de la gente, ¿no? Pero lo cierto es que a los hechos y a la verdad no le interesan tus sentimientos. A los hechos no le interesan tu forma de pensar. A los hechos lo que le interesan es que ellos estén ahí para ser aceptados, ¿no? Entonces, respecto a este tema, es fundamental que es un camino muy peligroso, ¿no? El transitar las emociones, porque las emociones y los sentimientos son cambiantes. Por ende, si vamos a tomar a nuestras emociones y sentimientos como los estándares o los árbitros de lo que está bien y lo que está mal, vamos a estar transitando un camino inestable, un camino que no va a durar mucho y que va a ser muy peligroso y que nos va a conducir quizás a un pleito absurdo y un pleito que realmente nos va a tomar tiempo, nos va a tomar esfuerzo y nos va a tomar incluso hasta nuestra propia estabilidad emocional y mental, ¿no? Nos va a costar eso. Entonces es fundamental que no claudiquemos a los principios de nuestra fe y que mantengamos siempre la cordura delante de todo lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Por otro lado, mucha gente a veces busca a la iglesia pretendiendo que la iglesia le pueda tapar los pecados, ¿no? Y que le permita seguir viviendo así, porque la gente que busca calmar su conciencia a veces lo hace a través de personas que aceptan su conducta y que quieren que su conducta sea, no sea reprendida, ¿no? Y por ahí hay un texto donde Jesús le dice a los religiosos que ellos no quieren venir, los que aman la oscuridad no quieren venir a Él porque el que viene a la luz, sus obras salen a la luz y son reprendidas, ¿no? Pero ellos no quieren que eso suceda porque no quieren que sus obras sean reprendidas, quieren seguir viviendo en eso que aman tanto, pero que saben en el fondo que le hace mucho daño, ¿no? Entonces ahí Jesús nos está tratando de hacernos ver como aquel médico que quiere sanar nuestras heridas, pero que nosotros no nos acercamos a la herida, al médico, porque nos da miedo que el remedio que nos dé nos pique, nos duela, entonces nos arda. Entonces estamos ahí como cuidando la herida mientras que el médico te está diciendo, ven, acércate, que yo tengo este alcohol que te va a ayudar a desinfectar esa herida. Y no, porque si me pones alcohol en la herida ardiendo, pues me va a doler mucho más. Entonces ese es el pensamiento que a veces tenemos nosotros en nuestra mente y queremos permanecer siempre con la herida sangrando y pasamos durante años y años y años con esta misma forma de pensar y de ver las cosas y por ende se hace imposible que podamos disfrutar la vida en la presencia de Dios por culpa de estas propias preconcepciones, ¿no? Entonces, yo creo que una iglesia políticamente correcta es una iglesia que está condenada a no funcionar más como iglesia, ¿no? Porque la iglesia tiene que ser el faro de luz en medio de las tinieblas, de una sociedad que necesita dirección, que necesita guía, que necesita acompañamiento, que necesita consuelo, ¿no? Pero si los líderes cristianos y muchas personas que tienen que cumplir un papel donde probablemente tengan que ponerse el sombrero de la incomodidad y poder gritarle a la sociedad que lo que está haciendo está mal y pagar el precio de ello, entonces nosotros no vamos a poder tener una conciencia que nos acuse, ¿no? Porque la conciencia nos va a decir, hemos hecho lo que Dios nos mandó a hacer. Nuestro trabajo es presentar el mensaje del Evangelio, predicarlo, no convencer a nadie. No estamos para convencer a nadie porque ese es trabajo del Espíritu Santo, ¿no? El propio Dios es el que se encarga de convencer a la gente de justicia y de pecado, ¿no? Eso es trabajo del Espíritu Santo. Mientras que nosotros como cristianos, como líderes en el Evangelio, lo que tenemos que hacer es presentar el mensaje, presentar la cura para que el enfermo venga, ¿no? Para que el enfermo espiritual pueda venir y cumplir lo que Dios haya establecido, ¿no? Haya establecido y que pueda decir, bueno, aquí está la cura que está disponible para ti, si la quieres, tómala, es gratuita porque ya Cristo pagó por ti, Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario el precio de nuestra condenación y por ende, dice Juan 3:17, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Entonces la prioridad de Dios es salvarnos de la condenación de nuestros propios pecados y de la destrucción de nuestras emociones, de nuestra mente, de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Por ende es fundamental y es realmente importante saber que no podemos sostener el concepto de una iglesia políticamente correcta. Tenemos que denunciar las cosas cuando están mal y tenemos que ir tratando de ordenar y corregir lo que tenga que corregir. Yo entiendo y sé por experiencia propia que probablemente haya cosas en nuestra vida que tengamos que ir corrigiendo progresivamente o que vamos buscando la forma de corregirla, ¿no? Pero por lo menos hay intención de corregirla, ¿no?
la intención de corregirla, de ordenar las cosas, evidencia el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Que queramos corregir lo que está mal en nuestra vida, encaminarnos en las cosas buenas, apartarnos de lo que nos hace daño. Ahí hay una intención de querer hacer el bien, cosa distinta que poder tapar la verdad, a permanecer en el error y satisfacer la conciencia de otros solo porque otros se pueden ir, se pueden ofender, se pueden sentir mal, ¿no? Toma en cuenta lo siguiente: si nosotros estamos teniendo una conversación, ¿no? Corremos el riesgo de que probablemente en esa conversación uno de los dos se sienta ofendido, ¿no? Y no por eso vamos a dejar de conversar, no por eso vamos a dejar de exponer nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras opiniones, porque nos vamos a convertir en un mundo cada vez más silencioso, ¿no? Vamos a estar más callados y vamos a estar perdiéndonos del privilegio de poder expresar nuestros pensamientos, ¿no? De poder expresar nuestras opiniones, de disfrutar de la libertad de expresión que tanto les costó a mucha gente. Entonces, yo creo que la iglesia, el trabajo de la iglesia no es incurrir en ese emocionalismo, en esa política correcta de cuidar las palabras para que otro no se ofenda. Tampoco estoy promoviendo, por supuesto, la violencia o el discurso de odio, ¿no? Porque ese es otro tema que me gustaría desarrollar en otro programa, el discurso de odio. Es una definición bastante estrecha. ¿A qué le decimos discurso de odio? ¿A aquello con lo que no estamos de acuerdo o aquello que busca otra intención, ¿no? Lo que realmente ofende por ofender o simplemente porque se expresa un pensamiento que no está acorde a mi cosmovisión. Entonces ahí es donde esa definición también está un poco estrecha, muy delgada la línea es entre un discurso de odio y expresar un pensamiento contrario a una idea, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros en la predicación, en el mensaje, tenemos que saber que cuando Dios quiere hablar a nuestra vida, lo va a hacer de la forma que Él considere que es correcta para nosotros. Muchas veces no nos gusta oírlo. Muchas veces no nos gusta oír que Dios se entromete en nuestra autonomía, porque queremos creer que somos seres autónomos, ¿no? Que nadie nos gobierna, que estamos bien, que así estamos correctos, que ni Dios ni con el diablo, y estamos bien y no necesitamos a nadie más, que salga Dios fuera de la ecuación, ¿no? Pero ahí es donde empiezan estos temas, estos errores, ¿no? Volvemos a caer en el emocionalismo, ¿no? Volvemos a caer en una autonomía que no puede ser usada como estándar, porque cada persona es distinta, cada emoción es distinta, las emociones y los sentimientos son cuestiones temporales que hoy están bien, mañana pueden cambiar, entonces nos hacen estar en un terreno bastante peligroso y muy inestable, ¿no? Entonces creo que la idea principal de todo esto que estamos desarrollando es que la Biblia es inmutable, la palabra de Dios y sus principios no caducan, no claudican y son inmutables. Están allí escritos, plasmados para nosotros, para que podamos desentrañar los tesoros de vivir una fe rica, de vivir una fe espléndida de la mano de Dios, no una fe que se amolde al mundo o a la modernidad, sino que sea una fe que ilumine al mundo, que ilumine esa modernidad, ¿no? Eso es importante destacarlo, porque si vamos a estar adaptando nuestro mensaje a los tiempos que vayan pasando, el mensaje va a ir modificándose y va a perder su esencia, ¿no? La esencia nunca debe perderse, porque la esencia es que el hombre y la mujer son pecadores, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, pero si estamos aceptando la salvación ofrecida por Cristo en la cruz del Calvario y en su posterior resurrección, entonces vamos a caminar con un mensaje que ha sido planificado por Dios desde hace más de 4000 años, desde 2000 años antes de Cristo hasta los días de hoy, hasta los días actuales, ¿no? Bien, ya estamos ya en la tercera pausa, volvemos a decirte que todavía estás a tiempo de comunicarte con nosotros si quieres expresar algo, quieres comentar, tienes tener alguna opinión o dejarnos un mensaje, puedes hacerlo al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Vamos a la segunda pausa, ya venimos con la parte final del programa. Ya venimos. Grande es tu fidelidad, Señor, grande. Gracias por ser ese Dios fiel que nos mantiene aún en nuestros peores momentos. Ahí el Señor está contando tus lágrimas, acompañándote en tus momentos de soledades. Ahí donde Dios quiere que tú te des cuenta que Él ha estado contigo y que siempre va a estar contigo. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Fe Cristiana y Actualidad. La verdad que la hora pasó volando, como siempre. Así que bueno, no me quiero despedir sin antes decirte y hacerte las siguientes invitaciones, ¿no? Si no pudiste sintonizar este programa desde el comienzo, quiero invitarte a que lo veas en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí 24, 48 horas después de nuestras transmisiones estamos subiendo el programa a nuestro canal para que no se pierda el contenido. Suscríbase,
dele like al contenido que está allí y active la campanita de notificaciones para que pueda estar enterado de todo lo que estamos subiendo en nuestro canal de YouTube. También queremos recordarle que estamos haciendo transmisiones en vivo, estamos haciendo transmisiones directas ahí en nuestro canal de YouTube, ya estamos subiendo contenido doctrinal, teológico, para que puedas aprovecharlo, así que puedes darte un paseo por nuestro canal. Estamos empezando a crecer en nuestro canal, ya somos más de 100 suscriptores, así que gracias a Dios por este crecimiento que poco a poco se está dando, gracias al Señor. Así que bueno, ya estamos entonces transmitiendo no solamente en la radio, sino también de manera directa en nuestro canal de YouTube. También recordarte que si estás en Santiago del Estero puedes visitarnos cada lunes y sábado en la Plaza Libertad a las 21 horas. Ahí vamos a estar este día sábado a las 21 en la Plaza Libertad compartiendo el Evangelio, llevando la palabra de Dios, orando por las familias, por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores. Acércate para que tengas un tiempo de predicación, de oración ahí en la Plaza Libertad, cada lunes y sábado a las 21 horas. Y por supuesto este domingo, invitarte al culto general de la Iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120. Ahí estamos haciendo nuestro culto general todos los domingos a las 19 horas, horario de invierno. Vamos a acompañarnos juntos a la presencia del Señor. Estamos ahí en ese culto general donde estamos compartiendo la palabra y orando los unos por los otros, alentándonos en estos tiempos tan duros, tiempos angustiantes, tiempos difíciles donde Dios nos está pidiendo buscar de su presencia, buscar de su palabra, para que haya un antes y un después en nuestras vidas, ¿no? Y yo no quiero que tú te vayas de esta emisora o te vayas a tu casa sin antes recibir la bendición de Dios. Yo quiero que tú reflexiones conmigo sobre todo lo que está pasando en esta comunidad, en esta sociedad, en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos, para que puedas abrir tu corazón y tu mente a Dios y Dios pueda hacerse evidente en tu vida cada día más. Así que para que esto pueda ser posible, yo no sé cuál sea la situación que tú estés pasando, los dolores, los problemas, las adversidades que estés enfrentando en este momento. Quizás me escuchas con frecuencia y dices que me escuchas hablar de la palabra, de todas estas cosas, y no has tenido la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. Yo quiero que hoy ese momento sea posible para ti cuando estás del otro lado, ¿no? Así que si quieres que esto sea posible, repite conmigo después de mí en esta oración, y sea lo que sea que estés pasando, yo quiero orar junto a ti para que Dios cambie tu corazón, cambie tu vida y te revele el propósito que Él tiene para la tuya, ¿no? Para tu vida y tu familia. Así que repite conmigo después de mí. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por hablar a mi vida. Sé, Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento de mis pecados, abro mi corazón y mi mente y te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy, entra en mi vida, cámbiala, restáurala y enséñame a caminar contigo todos los días, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame recordarte que dice la Biblia en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También dice la Biblia que Jesús dijo: todo el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Así que la confesión es un primer paso para que podamos rendir nuestras vidas a Cristo, no como religión, no como religiosos, sino para que podamos tener una relación de padre a hijo con Dios. Dice la Biblia en Juan 1:12, por a todos los que lo recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que todos somos hijos de Dios al confesar a Cristo como nuestro Salvador, no al tener una religión, porque la religión no salva, ni la iglesia salva. El que salva es Cristo, porque dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Bueno, ya estamos despidiéndonos. Te esperamos entonces, si estás en Santiago, este sábado a las 21 horas en la Plaza Libertad y este domingo a las 19 horas en la Iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120, en nuestra dirección. Acompáñanos, que estamos deseosos de conocerte, de orar por ti, orar por los tuyos y pasar un rato agradable delante de la presencia del Señor. Bueno, nos despedimos del equipo de producción. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Que Dios te bendiga, y la próxima cita será para este día jueves por aquí por la radio exclusiva 103.7 FM. Que Dios te bendiga, hasta la próxima.